Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a quienes agradecemos su valiosa sintonía este y todos los sábados en su programa Luces para el Alma, desde las 12 meridianos hasta la 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para atender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Estamos aquí hoy para tratar un tema como otros de los otros sábados, profundizando de alguna forma el conocimiento que tenemos que ir generando para ir incrementando en nuestras vidas la espiritualidad. Hoy nos acompaña José Cueto, nuestro director Víctor Madero y quienes habla Axel Renal. Buenos días, José. Buenos días, saludos a todos nuestros oyentes. Es un gusto poder debatir esta temática tan interesante como es: ¿hay vida después de la muerte? Ok, entonces vamos a dar inicio para que todos recuerden que estamos atentos en el teléfono 656-5252 a cualquier inquietud. Este tema de hay vida después de la muerte es un tema que durante mucho tiempo ha dado mucho que pensar en todos los aspectos. Hay que definir exactamente lo que es la muerte para entenderlo. Se entiende en medicina la muerte como ese cese de la vida, es decir, la finalización total de las funciones respiratorias y circulatorias del cuerpo y la completa ausencia de la función cerebral por más de 30 minutos. Es así como se define la muerte en la medicina. Ante esta realidad de la muerte, el ser humano, todos nosotros, hemos tratado de entender desde los principios de todos los tiempos, de los tiempos antiguos, lo que sucede en el momento de la muerte y qué sucede después de la muerte. Esta es una pregunta que siempre nos planteamos de manera consciente e inconsciente, y todos, aunque queramos ocultarlo, tenemos algún momento que enfrentarnos a esta realidad. Vivimos pensando, vivimos trabajando, obramos. Lo cierto es que siempre tenemos que tener una inquietud: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es de nosotros? ¿Dónde estaremos? ¿Mejor o peor que como estamos ahora? ¿Seremos o no seremos? ¿Acaso existe algo más triste que el pensamiento de una destrucción absoluta? Todo esto perdido. Imagínense, todo el tiempo nosotros estudiando. Desde que tenemos 4 años ya hay momentos en que podemos ir a instruirnos. Hasta finalizar nuestra vida, muchas veces, muchos de nosotros estamos estudiando, estamos capacitándonos, estamos preparándonos. Entonces, pensar que todo esto está perdido. ¿Qué necesidad habría entonces de esforzarse en ser mejor? Reprimirse para refrenar sus pasiones o fatigarse en seguir incrementando nuestra inteligencia. Si uno cuando muere no recoge nada de este fruto, entonces ¿qué sentido tiene el esfuerzo? Hoy queremos resolver estas dudas. Queremos hablar precisamente de todo este tema porque queremos entender desde el punto de vista espírita qué sucede después de la muerte. Pasamos a explicarlo, pero recordando ante todo esa idea de la preexistencia del alma, la inmortalidad. Esas son ideas que emergieron en las antiguas civilizaciones como los caldeos, los egipcios y los hindúes, y ocuparon la mente de muchos filósofos. Es bueno resaltar cómo Sócrates y Platón plantearon una idea clara en este concepto. Si el alma es inmaterial, entonces luego de esta vida debe ir a un mundo igualmente inmaterial e invisible. De la misma forma que
El cuerpo se descompone y regresa a la tierra. Sócrates y Platón ya definían la división entre un ente espiritual y nosotros como cuerpo físico. Pitágoras, por ejemplo, él creía que el alma era inmortal y lo planteó mucho, ¿no? De cómo era inmortal. Inclusive solía decir que él mismo recordaba haber nacido 4 veces antes de haber sido Pitágoras. Los humanos siempre hemos tenido una intuición innata. Hemos creído nosotros que después de la muerte algo hay. Creemos que no es el final de la existencia. Y esta creencia es mucho más común que la idea de que la muerte significa la destrucción total. Es mucho más la gente que piensa en que la vida continúa a los que no. Aquellos que realmente creen que la desaparición total es una pequeña minoría. Y aquellos que realmente piensan que son libres pensadores, que son creyentes, son no creyentes, en ellos no existe más que la duda. Y a veces, y me atrevo a decirlo, a veces tienen más miedo. Miedo de llegar a encontrar realmente que hay una aniquilación total. Hoy vamos precisamente a través del conocimiento espírita, a través de la creencia espiritual, entender la razón de ser esa doctrina, explicarnos qué pasa antes y después de la muerte. Así es, muy bien explicabas tú, Axel, sobre lo relevante de esta temática. Cuando nosotros hablamos de la muerte y de la vida, realmente estamos hablando sobre el porqué de nuestra existencia. Es una pregunta fundamental que cada uno de nosotros se debe hacer. ¿Cuál es la razón de ser que nos encontremos en el lugar en el que estamos? ¿Cuál es la razón de ser que hayamos encarnado con la familia que tenemos, en la situación económica en la que nos encontramos? Y es una pregunta, como tú muy bien desarrollaste, que se han planteado muchos a lo largo de la historia, grandes filósofos y sabios como Krishna, Buda, Sócrates, Platón, como mencionaste tú también. Entonces, es una temática que nos circunda a todos y cada uno de nosotros tiene que hacérsela. ¿Cuál es la razón de ser de que nos encontremos aquí? Un gran pensador, simpatizante de la doctrina espírita, Pietro Ubaldi, decía que muchas veces la humanidad se lanza en una especie de frenesí producto de esa ignorancia que tiene respecto al porvenir. Es decir, la incertidumbre que hay en todo lo que hay más allá después de la llamada muerte orgánica. En ese sentido, la doctrina espírita nos ofrece un mecanismo bastante interesante al demostrarnos a través de evidencias filosóficas, científicas y teniendo un sostén moral que el espíritu es inmortal. Y al demostrar que el espíritu es inmortal, pues naturalmente se conlleva que existe un porvenir que nos da una razón de ser a nuestra existencia. Es importante lo que acabas de anotar, José, y es bueno entonces recordar, ya enfrascarnos en el tema de la definición de lo que realmente estudia la doctrina espírita. ¿Qué contiene la doctrina espírita? ¿Qué venimos a explicar nosotros? ¿Con qué fundamento estamos hoy aquí hablando de una realidad de la vida después de la muerte, inclusive una realidad de la vida antes del nacimiento? ¿Qué contiene la doctrina espírita? Los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma se estudian en la doctrina espírita. La naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir. Eso estudia la doctrina espírita buscando de alguna forma hacernos entender lo que somos. Pero esto no vino porque el hombre lo buscó. La enseñanza de la doctrina espírita no fueron los hombres los que descubrieron el mundo espiritual, sino los habitantes del mundo espiritual los que vinieron a describir la condición nueva en que se encontraban. Es aquí la distinción entre la doctrina espírita y otras muchas doctrinas. Fueron los espíritus superiores los que vinieron a decirnos en qué condición estaban algunos u otros de acuerdo a su nivel moral. Entonces ya vamos entendiendo desde este momento cómo se desarrolla esta temática en base a un conocimiento desde el mundo espiritual para que nosotros comencemos a estudiarlo. Y es preciso aclarar que Jesús lo enseñó. Jesús enseñó la vida futura. Lo habló en todo momento. Con sus palabras designaba claramente lo que era la vida futura que se presentaba en todas las circunstancias cuando él conversaba. Todas sus máximas, las de Jesús, se refieren a este gran principio. Sin la vida futura, la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué ser diferente? ¿Por qué ser bueno con mis hijos? ¿O agradarle a las personas que me rodean? ¿Por qué trabajar por los demás?
¿Por qué ese deseo innato a veces que tienen muchas personas de ayudar permanentemente cuando inclusive se encuentran en enfermedades terminales? Jesús lo dijo. Por esto aquellos que no creen en la vida futura y se figuran que solo hay esta vida presente, no lo comprenden y se basan en cuestiones que no le satisfacen ni llenan su vida. Sin embargo, Jesús, acomodando su enseñanza al estado de los hombres de su época, no creyó necesario darles una luz completa que los hubiera deslumbrado sin iluminarlos realmente, porque no lo hubieran comprendido. De cierto modo se limitó a anunciar en principio la vida futura como una ley de la naturaleza, la cual nadie puede evitar. Existe el proceso en el cual nosotros tenemos varias existencias. Así es, muy bien desarrollas tú la tesis que el Maestro Jesús nos planteó hace aproximadamente 2000 años, cuando precisamente a través de su mensaje consolador vino a decirnos de que la muerte no existe, que realmente lo que ocurre es una transición de un estado a otro. Y en ese sentido es importante tener presente que la doctrina espírita es, como la define el maestro Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, la ciencia que se encarga del origen, naturaleza, destino de los espíritus y la relación que los mismos tienen con el mundo corpóreo. Quiere decir que la ciencia o la doctrina espírita se consolida en las enseñanzas impartidas por los espíritus superiores, según la dirección del Maestro Jesús. En ese sentido hay que aclarar, porque muchas veces la gente no lo sabe o no lo comprende, la doctrina espírita es una doctrina netamente cristiana, porque se basa en el mensaje de la inmortalidad que el Maestro Jesús nos trajo a nosotros. ¿Y dónde se encuentra inscrito y dónde podemos nosotros averiguar toda esa información que los espíritus superiores a través de la dirección del Maestro Jesús nos dieron? Pues en la obra base de la doctrina espírita, que es el Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus es la obra que contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma y sobre todo los principios de lo que nosotros hemos hablado. Y encontramos diferentes preguntas que nos hablan sobre esta temática tan interesante. Por ejemplo, en la pregunta 257, los espíritus superiores nos dicen que la doctrina espírita nos enseña la experiencia que en el instante de la muerte el periespíritu se desprende del cuerpo con mayor o menor lentitud. Recordemos que el periespíritu es esa envoltura semimaterial que envuelve al espíritu y que permite que haya una interacción entre la materia y el espíritu. En los primeros momentos en que el espíritu encarnado está desencarnando, el espíritu no se explica su situación, no cree estar muerto, sino que cree sentirse vivo. Ve a un lado su cuerpo, sabe que es el suyo, pero no comprende aún que se ha separado de él. Tal estado se prolonga en tanto sigue existiendo una unión entre el cuerpo y el espíritu, el perispíritu. Y interesante esta explicación, porque podemos entender que miren cómo de alguna forma nuestras pasiones por los temas materiales, nuestras ataduras por lo material nos va a mantener atados a nuestro cuerpo, porque es un tema psíquico. El espíritu en el momento del desprendimiento se encuentra liberándose del cuerpo, pero si en sus pensamientos, en sus aficiones, en sus actividades permanentes tenía un arraigo fuerte con lo material, el desprendimiento va a ser difícil. Entonces, si existe un espíritu, somos espíritu, y el cuerpo físico que ocupamos en este momento va a llegar su tiempo en el que ya se vencen sus capacidades de vida, por el tiempo prolongado de ciertas vidas, por una enfermedad, por una necesidad que tenemos de cambiar de cuerpo, de cambiar de esa situación en la vida que llevamos. Nosotros terminamos nuestra vida, se termina nuestra vida, se extingue de acuerdo a la planificación que haya en el mundo espiritual, y allí el espíritu queda libre para seguir creciendo en el mundo espiritual y luego retomar nuevamente el cuerpo. Eso es lo que nos enseña la doctrina espírita. Nosotros, después que muere nuestro cuerpo físico, se mantiene con nosotros nuestro perispíritu, que bien explicaba José ahora, y el espíritu se mantiene en el mundo espiritual. Así es, y es importante que resaltemos el tema de cómo se lleva a cabo la desencarnación, porque precisamente esa ignorancia que hay respecto a esta temática es lo que nos lleva a nosotros muchas veces a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida.
porque el hecho de morir aún nos causa miedo, temor, y los temores son realmente nuestros grandes enemigos. Exacto, en la pregunta 958, precisamente el maestro Lancardel le preguntaba a los espíritus superiores, ¿por qué tiene el hombre instintivamente horror a la nada? ¿Por qué? Y la respuesta es muy concreta, porque la nada no existe. Así es, entonces es fundamental que nosotros entendamos que somos espíritus inmortales y que por la naturaleza que nosotros tenemos, la muerte realmente no existe. El maestro Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la conclusión 8ª, dice que las comunicaciones con los seres del mundo espiritual han traído por resultado hacernos comprender la vida futura, que es realmente lo más interesante de esta doctrina, hacérnosla ver, iniciarnos en las penas y goces que en ellas nos aguardan según hayan sido nuestros méritos, y por lo mismo reconducir al espiritualismo a que ellos, que únicamente veían en nosotros materia, que nos tenían tan solo por una máquina organizada, vayamos reafirmando y superando el materialismo por medio de los mismos hechos. Entonces, hagamos en este momento una pausa para regresar con este tema. Los esperamos en la próxima edición. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía. Seguimos con este interesante tema. ¿Hay vida después de la muerte? Ya en la primera sección explicamos de manera breve cómo la doctrina espírita afronta las respuestas a esta pregunta, ¿no? Que son muchas las respuestas, porque en la explicación tiene que llevar una lógica y una racionalidad para entender de manera apropiada de qué estamos hablando y por qué somos conscientes de que somos espíritus. El hacernos comprender la vida futura es uno de los objetivos de la doctrina espírita, entender por qué estamos aquí. Y de acuerdo a cómo hemos llevado nuestra vida nosotros en la vida corpórea actual o en la vida corpórea anteriores, así son los méritos que obtendremos y que tendremos para desarrollar de una mejor forma nuestra vida futura. Jesús lo decía, existe una vida futura. Siempre planteó la necesidad de que el hombre tenía que pensar en lo que él mismo llamaba mi mundo no es este, ¿sí? Yo no soy de este mundo, es del mundo espiritual al que él hablaba. La ciencia, hoy podemos nosotros decirlo abiertamente, soporta totalmente este concepto. Una de las evidencias más fuertes en favor de la supervivencia de la conciencia, del espíritu y la vida después de la muerte se encuentra en el fenómeno de la mediumnidad. Es la comunicación que reciben ciertas personas del mundo espiritual. Así es, muy bien, Axel. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos evidencias desde todo punto de vista. Antes de mirar los soportes que la ciencia nos ofrece, que muchas veces es uno de los temas álgidos de la doctrina espírita, podemos encontrar dentro de los mismos libros religiosos a lo largo de la historia evidencia de que la comunicación con los espíritus es una realidad. En la misma Biblia lo encontramos. Encontramos, por ejemplo, al Maestro Jesús en el fenómeno de transfiguración en el Monte Tabor, cuando tiene una comunicación con Moisés. Y encontramos también otro tipo de fenómenos mediúnicos, el mismo hecho cuando Moisés recibe los mandamientos, también hace parte de los fenómenos de la divinidad. Y la conversación que sostiene Jesús con Nicodemo, precisamente donde Jesús le dice,
tendrás que volver a nacer. Y le explica cómo debe serlo y Nicodemo se sorprende. ¿Cómo podré yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre? Y Jesús le advierte, tú tendrás que nacer nuevamente. Así es. Entonces, en la misma Biblia encontramos evidencias de que la comunicación con los espíritus realmente es un hecho. Ahora, ¿de qué forma se lleva a cabo esa comunicación? Es lo que realmente tenemos que entrar a analizar. Pero de qué es un hecho, es un hecho. Y dentro de la ciencia encontramos también evidencias. William Crookes, un gran científico inglés, desarrolló investigaciones muy interesantes respecto a la mediunidad. Él fue un muy distinguido físico y químico, descubridor del elemento talium, inventor del radiómetro, del tubo de Crookes y el tubo de rayos catódicos. Realizó importantes avances en los campos de la electricidad y la electroscopía y estudió meticulosamente las habilidades del famoso psíquico Daniel Douglas Home y de la medium de materialización Florence Cook. Él, a través de este fenómeno de materialización, demostró que la existencia del espíritu es una realidad. Y encontramos a otros, como Oliver Lodge, entre los primeros científicos que estudiaron la mediunidad, a Chico Xavier, que fue considerado en el Brasil por una mutación que se desarrolló a principios de este siglo, donde se encontraba que él era el personaje de mayor reconocimiento en la historia de Brasil, una encuesta que hicieron en el Brasil, y él fue un reconocido medium que recibió a través de su mediunidad más de 400 obras de índole mediúnica. Sí, es importante resaltar precisamente Chico Xavier como un medium reconocido a nivel nacional en Brasil y a nivel internacional. Es un medio que ejemplificó el ideal espírita de la mediunidad como servicio espiritual y convenció a millones de personas de la realidad de la vida después de la muerte. Él fue, a pesar de ser una persona casi ciega porque tenía problemas con la vista y en realidad no tuvo una educación fastuosa ni grandiosa, una educación básica, escribió más de 600 libros dictados por los espíritus sobre variados temas técnicos y especializados en varios idiomas. Imagínense, hubo un libro que es muy curioso, por eso quiero mencionarlo, La evolución en dos mundos. Este fue escrito de una manera excepcional porque se considera como una nueva forma de correspondencia cruzada espiritual. En estado de trance, Chico Xavier recibía un capítulo mediante psicografía, que es la escritura automática, ¿no? Y 3 días más tarde, otro medium, el doctor Waldo Vieira, a más de 250 millas de distancia, recibía el siguiente capítulo. O sea, eran 2 medios recibiendo capítulos desde el mundo espiritual en distintas partes del Brasil. Guy León, él en su libro La vaca volante, sobre los fenómenos psíquicos, escribió en Brasil explicando que luego de completar su mitad Chico Xavier, donde recibía todas las instrucciones, él recibió la forma como debía unir los capítulos. Y puede verse el libro que se llama Evolución de dos mundos, que un capítulo comienza exactamente donde termina el anterior. O sea, con esto quería pues constatar definitivamente que sí existe una comunicación espiritual que está ejemplificada en libros y que puede constatarse. Así es. Todo esto lo que hace es confirmarnos que la realidad espiritual es un hecho. Y precisamente ese es uno de los objetivos de la mediunidad. La mediunidad tiene como objetivo demostrar que la realidad espiritual es un hecho, que nosotros somos espíritus inmortales y que de hecho no hay que dudar de eso. Y lo más importante, porque muchas veces se preguntan, ¿y cuál es el objetivo de que nosotros nos podamos comunicar con los espíritus? Pues realmente uno de los principales objetivos de la mediunidad es buscar el consuelo, porque cuando una persona que se encuentra en una situación difícil, se encuentra en una situación donde ha perdido un familiar que estimaba mucho, que quería mucho, y pierde esa fe en el porvenir, pues naturalmente la comunicación con esos familiares que han desencarnado le da la fortaleza para él poder seguir adelante y le demuestra que él también va a seguir por ese rumbo, porque realmente las leyes de Dios son perfectas. Entonces entender esto es importante, José, lo que acabas de plantear en el tema radical de hoy. ¿Hay vida después de la muerte? Pues si existe comunicación de los espíritus, ¿quiénes son esos espíritus? La doctrina espírita nos explica que esos espíritus son las personas que ya estuvieron con nosotros en la tierra y se comunican precisamente para demostrarnos que existe el mundo espiritual. Y
ese objetivo de la doctrina espírita de estudiar estas comunicaciones, buscando la ayuda para que podamos nosotros seguir creciendo, cumpliendo con la ley del progreso, entendemos entonces que el mundo espiritual, si existe, es porque nosotros vamos a volver allá, vamos a regresar. Es decir, eso va a transformar desde ya nuestra conceptualización actual de nuestras vidas. Porque todo lo que hacemos tiene repercusiones. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Porque existe una ley que es de causa y efecto. En la medida que nosotros hagamos el bien, recibiremos el bien. Si nos equivocamos, recibiremos formas de corregir esas equivocaciones. ¿Por qué somos tan diferentes en la vida? Porque algunas personas, y esto no es una cuestión del mundo espírita, las comunicaciones espirituales suceden en todas las doctrinas, suceden en todos los países, se dan en todas las comunidades. Desde siempre hemos sabido que los espíritus se comunican, que los espíritus dejan mensajes, que de alguna forma ellos intentan decirnos, hey, aquí estamos nosotros y para acá vienen ustedes. Entonces es bonito hoy tener eso, como bien lo llamó José y lo recordó, es un consuelo saber que todo lo que hacemos para bien nos va a servir a nosotros mismos. Todo, las personas que nos dejan en un momento dado con la muerte, podremos mañana reencontrarnos con ellos si así nuestros actos y los de ellos van en la vía para encontrarnos nuevamente. Todo lo que hacemos repercute en bienestar o en perjuicio propio. Así es. Entonces, hemos visto y hemos desarrollado muy bien que la filosofía, el sostén filosófico, da una razón de ser a los fenómenos mediúnicos, da una razón de ser a que haya vida después de la llamada muerte orgánica, y hay un sostén también de índole científico con las investigaciones que, por ejemplo, como señalábamos, William Crookes, Oliver Lodge y el mismo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, a través de su mediunidad nos han entregado. Pero encontramos fenómenos mediúnicos muy variados. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX se empezaron a ver los llamados fenómenos de transcomunicación instrumental. Son fenómenos realmente interesantes porque se utiliza la mediunidad a través de aparatos electrónicos. Se dispone de una nueva vía de comunicación con el mundo espiritual que es completamente objetiva y científica. Vemos que la forma en la que el mundo mayor se comunica es muy variado. Se trata de los llamados fenómenos de voces electrónicas, que nos dan un medio electrónico para poder realizar esta comunicación utilizando equipos de grabación estándar sobre un fondo de ruido blanco, white noise. Desde los intentos iniciales de comunicación electrónica con el mundo espiritual realizados por los inventores, por ejemplo, como Thomas Alva Edison, John Logie Baird, hasta los descubrimientos de Konstantin Raudive, que fue uno de los que más colaboró en este sentido, Peter Bander, George Wick. La historia de estos fenómenos de voces electrónicas es una de las más fascinantes de la ciencia contemporánea y aún se sigue investigando al respecto, demostrándonos a nosotros que la realidad espiritual es un hecho y nos lo demuestran a través de la ciencia. Y va siendo dinámico y progresivo esta comunicación de los espíritus. Y la doctrina espírita nace precisamente de una comunicación de golpes, de raps, que llamaron en su momento, que ocurrió en Estados Unidos, lo hemos hablado ya en otras ocasiones en este programa, y ha ido mejorando. Después se dio otro tipo de comunicación escrita, luego la psicográfica, y ha ido evolucionando porque esto, en la realidad, en la medida que el hombre evoluciona intelectualmente y técnicamente, habrá mejores formas de comunicación. Otro aspecto que sería interesante recordar ahora es que existen hechos que también evidencian la existencia de vida después de la muerte. El hecho de los recuerdos de vidas pasadas. Personas que recuerdan qué pasó en otras vidas, con hechos claros, concretos. Hay libros que sostienen científicos que no son ni siquiera espiritualistas, y sostienen cómo hay evidencias de que la persona efectivamente ha asistido en las direcciones y con nombres propios a los lugares donde vivió en su otra vida, demostrándose así un fenómeno claro de reencarnación. Otro aspecto que debemos recordar es la regresión hipnótica, que se utiliza mucho a nivel científico en la investigación realizada por el doctor Jan Stevenson, por el doctor William Weiss. Hay muchos científicos como que podemos nombrar, como el doctor Michael Newton, autor de Vida entre Vidas, el doctor Brian Weiss, autor de Muchas Vidas, Muchos Maestros, el doctor Jan Stevenson, que escribió un libro muy sugestivo, precisamente se llamaba 20 casos sugestivos de reencarnación.
Y hay muchos libros que podemos citar, pero tenemos que ir a una pausa comercial en este momento y les recordamos que pueden comunicarse al 656-5252. Muchas gracias. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con esta temática tan interesante como es ¿hay vida después de la muerte? Y después de todo este trabajo que se ha realizado, todas estas evidencias que hemos mostrado a nivel filosófico y científico, podemos recurrir entonces al Maestro Jesús, porque al final de cuentas la doctrina espírita es una doctrina netamente cristiana. Y recordando las experiencias del Maestro Jesús que se encuentran inmersas en el Evangelio, encontramos que el Maestro Jesús fue precisamente el estandarte, ese ser que vino a demostrarnos que la inmortalidad era un hecho. Cuando el Maestro Jesús desencarnó a través de ese hecho funesto que ya nosotros comprendemos, vino a hablarle a los apóstoles después de su desencarnación para demostrarnos que la inmortalidad era un hecho. Sí, hay una pregunta al aire, siga por favor. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes Rubén, te escuchamos, ¿cómo no? Sí, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos con el conocimiento que nos proporciona la doctrina espírita de la vida después de la muerte? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos con lo que enseña la doctrina espírita, la vida después de la muerte? Sí, interesante pregunta y la respuesta pues la habíamos ya planteado un poco anteriormente. Los beneficios son claros. Primero que todo, nos consuela del sufrimiento que tenemos muchos a veces con esos seres que se desprenden de nosotros por la muerte y que pensamos que no vamos a verlos más. Nos consuela saber que todo lo que estamos de pronto sufriendo, algunos de nosotros con enfermedades terminales, complicaciones de tipo sociales, no son permanentes, son experiencias. Y nos confirma este conocimiento que estamos viviendo una experiencia más en nuestras vidas. Tenemos una sola vida y muchas existencias. Con este conocimiento sabemos que podemos aprender a sacarle mayor provecho a cada existencia. Comenzar a ser mejores desde ya. Comenzar a sacar los problemas que vivimos, los vicios que vivimos. Comenzar a trabajar en ellos para ir transformando poco a poco nuestra espiritualidad. Como lo enseñaba el maestro Kardec, precisamente, la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Ir adquiriendo hábitos beneficiosos, hábitos productivos, hábitos que conviertan en nosotros poco a poco, porque la transformación no es de inmediato. Por eso necesitamos varias vidas. De esta pregunta que nos hace Rubén, podemos desprender entonces como respuesta concreta, es que la vida futura nos enseña entonces que tenemos varias vidas que necesitamos, porque nosotros no podemos desarrollar nuestro progreso espiritual en una sola vida. Necesitamos varias existencias. Continuamos. Así es, y así nos consolidamos precisamente en lo que el Maestro Jesús nos dijo. Y como lo mencionaba antes de que este querido hermano Rubén nos hiciera la pregunta, el Maestro Jesús fue un estandarte de la inmortalidad del alma, porque precisamente fue él, después de su desencarnación, hechos tan lamentables aún para nosotros en la humanidad, él se le aparece a los apóstoles después de su desencarnación, precisamente para demostrarles que la inmortalidad era un hecho. Si el Maestro Jesús no hubiese aparecido, no se hubiese comunicado con María Magdalena, con los apóstoles, su mensaje hubiese quedado en el aire.
Y en ese sentido el Maestro Jesús vino a través del cuerpo espiritual a decirles a los apóstoles y de paso a decirnos a nosotros de que la vida futura continuaba, era un hecho real. Y allí, para hacer un paréntesis, podemos también decir que lo que ocurrió no fue una resurrección en cuerpo material. Una cosa es resurrección y otra cosa es reencarnación. La resurrección fue en cuerpo espiritual, porque ya el cuerpo físico se había desgastado. No era posible que el Maestro Jesús apareciera en cuerpo físico. Y el Maestro Jesús, a través de esa resurrección en cuerpo espiritual, lo cual no es lo mismo que una resurrección en cuerpo físico, vino precisamente a dejarnos a nosotros como legado que la inmortalidad era un hecho. Y esta aparición y esta comunicación que tuvo después de su desencarnación con los apóstoles fue la que ayudó para que los evangelistas como Pedro, como Juan y posteriormente Pablo de Tarso consolidaran la piedra angular del cristianismo que nosotros conocemos hoy en día. Esa explicación que da José es relevante en este momento porque hay que explicar de manera más profunda entonces que lo que se apareció de Jesús era Jesús como espíritu, no era Jesús físico. Precisamente por eso la doctrina espírita explica lo que es el periespíritu. Lo que se pudo manifestar y mostrar a Jesús es lo que él era como su periespíritu, pero no su cuerpo físico, porque si no, ¿dónde estaría? No está con nosotros. Era su cuerpo periespiritual que aún en ese momento se mantenía cerca con nosotros y pudo mostrarse porque él deseaba mostrarlo para enseñarnos precisamente eso que tanto él promulgó de la vida futura. Este conocimiento requiere de ciencia, requiere de estudio, porque hasta ahora muchas de las religiones o de las filosofías a esta creencia le crean dogmas, ¿no? Es así porque tiene que ser así. La doctrina espírita viene a explicarlo, viene a explicar por qué. Viene a explicar por qué en su momento Jesús se pudo aparecer en varias partes, pudo mostrarse fluídicamente para que las personas que él quería dieran testimonio de la realidad de la vida futura. Tenemos otra pregunta al aire. Adelante, por favor. Bueno, adelante, ¿con quién hablamos? Rubén. Hola, Rubén, qué bueno escucharte nuevamente. La pregunta es, ¿la vida del alma está irrevocablemente fijada después de la muerte? Disculpa, ¿la vida? Del alma. ¿El alma? ¿Está irrevocablemente fijada después de la muerte? ¿La vida del alma está irrevocablemente fijada después de la muerte? Sí. Bueno, después de la muerte, ¿qué pasa? En cada existencia el espíritu vive una etapa de progreso espiritual. Venimos a trabajar en nuestro progreso. No tenemos determinado nada a futuro, solamente tenemos nuestro libre albedrío que va a desarrollar nuestras habilidades intelectuales y morales. Nosotros tenemos capacidades, venimos como espíritus simples e ignorantes creados por Dios. Y simples, ¿por qué? Porque cuando Dios nos crea no somos ni buenos ni malos. Ignorantes, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos creados comenzamos a aprender la conciencia de la intelectualidad. Entonces, con este tema quiero aclarar que todos tenemos necesidad de desarrollar equilibradamente los dos conceptos, la parte espiritual o psíquica, el conocimiento de la parte espiritual y la parte física o material. Entonces, el desarrollo es moral e intelectual. El hombre no tiene determinado nada al terminar su vida, determina todo precisamente con su vida terrestre. Él está determinando con sus actos qué él espera en el mundo futuro o el mundo espiritual. Y con esto está armando las bases de su vida futura. Nosotros somos quienes propiciamos nuestro propio destino. No, el destino no está fijado. No está fijado, somos nosotros los que lo fijamos de acuerdo a nuestros actos y a nuestros pareceres. Y son nuestros pensamientos los que nos ligan con los espíritus buenos o malos de acuerdo a nuestras actuaciones. El pensamiento que nosotros desarrollamos, que pensamos que nadie nos está escuchando el pensamiento, que creemos que nuestro pensamiento no se ve, sí, en el mundo espiritual no podemos tener las máscaras que tenemos aquí nosotros en la tierra. Cuando pasamos al mundo espiritual pasamos exactamente como somos, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con nuestros pensamientos, con las inclinaciones, y allá somos lo que realmente somos. Llevamos y nos ubicamos en el nivel espiritual que nos corresponde de acuerdo a nuestros pensamientos. Así es, y poco a poco vamos llegando a ese objetivo supremo de la temática correspondiente a la tarde de hoy. ¿Hay vida después de la muerte? Pues ahí nos vamos acercando
a ese concepto que la doctrina espírita nos propone a cada uno de nosotros, y es el hecho de perderle el temor a la muerte. Pero ¿cómo se pierde el temor a la muerte? A través del estudio, a través de una vida muy bien llevada, una vida donde se han cimentado unos muy buenos valores morales. Y en ese sentido, cuando se pierde el miedo a la muerte, cuando se entiende cuál es el objetivo de nuestra existencia, cada uno de nosotros lucha por cada día ser mejor, porque ese es realmente el objetivo de la existencia. Todos nosotros anhelamos algún día esa felicidad que el Maestro Jesús nos prometió hace aproximadamente 2000 años, pero esa felicidad tiene que ser trabajada, tiene que ser producto de un esfuerzo de cada uno de nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que ir trabajando, propender por una mejor vida espiritual. Entonces, mira, José, con esa definición que acabas de dar ahora, el concepto, la felicidad en nosotros debe cambiar como concepto. No es lo material realmente lo que nos hace felices, porque lo material siempre es finito. Va a terminar y se va a quedar aquí en la tierra. Nosotros vamos al mundo espiritual con lo que tenemos moralmente. ¿Qué tanta capacidad de caridad hemos desarrollado? ¿Qué tanta tolerancia hemos nosotros desarrollado en nuestras vidas? ¿Qué tan gentiles somos con nuestros semejantes? Esas son las virtudes que se mantienen después de la muerte. Y lo contrario, cuando adquirimos vicios, sufrimos en el mundo espiritual porque queremos mantenerlos. Cuando nosotros tenemos permanente maledicencia, ¿con qué tipo de espíritu nos vamos a reunir en el mundo espiritual? Con aquellos que son símiles a nuestros pensamientos y a nuestras inclinaciones. Así es. Entonces, vamos tocando ya un poco las conclusiones más relevantes, sí, de la temática en la tarde de hoy. Revisemos, por ejemplo, el conjunto de evidencias que hemos ido demostrando y planteando a través del programa. Evidencias que existen hoy sobre la supervivencia del alma, del espíritu. Esto a todos ustedes y a nosotros nos da un margen mucho más amplio para que como personas racionales, si queremos hacerlo, podemos creer en la vida después de la muerte, pero con bases en la evidencia. Comenzar a revisar evidencias. Existen evidencias, como he planteado, vidas pasadas, la reencarnación, vida futura, comunicación instrumental. Esos son. ¿Y dónde podemos aprender todo esto nosotros? ¿Dónde podemos aprender ese conocimiento de la vida futura? Bueno, los centros espíritas kardecianos que se basan en la codificación del maestro Allan Kardec, siendo organizaciones no lucrativas, se dedican precisamente a la educación, al entrenamiento de todos los médiums para poder realizar mejor las obras de caridad y ayuda al prójimo. En estos centros espíritas, como el Centro Espírita Juana de Ángelis, se propende al estudio de todas estas leyes morales para que cada uno de nosotros cada día propenda a ser un hombre de bien e integral. Integral. Ok, hay una pregunta que nos llega de un oyente acá escrita que nos dice: ¿de qué depende que seamos felices o infelices después de la muerte? Bueno, precisamente eso es lo que hemos venido desarrollando. La felicidad está en nuestras manos. De nosotros mismos depende que seamos felices o infelices, tanto en estos momentos, en la vida presente, como en la vida futura. La felicidad es una cuestión de índole psíquico, es una cuestión de índole mental. Cuando yo hago las cosas realmente propendiendo hacia el bien, propendiendo siempre a obedecer las leyes morales, que no son más que las mismas leyes divinas, pues nosotros vamos entrando en sintonía. Hay un equilibrio entre nuestro Padre, que es el Creador, y nosotros mismos. Entonces, realmente la felicidad no es más que esa sincronización que hay entre el pensamiento divino y cada uno de nosotros. En ese sentido, para concretar la respuesta, la felicidad de nosotros después de la llamada muerte orgánica depende de nuestro proceder en la actual existencia. Exacto. Entonces estamos nosotros creando lo que vamos a hacer a futuro. Hoy todo lo que hacemos, todo lo que ejecutamos, lo que estudiamos, lo que pensamos, va a ser el fruto que recorremos al futuro. Por eso vale resaltar esa frase tan conocida como la siembra es libre, ¿no? Pero la cosecha es obligatoria. Entonces vamos a recoger obligatoriamente lo que hemos sembrado hoy. ¿Y qué estamos sembrando nosotros dentro de nuestro espíritu? ¿Qué estamos trayendo nosotros a nuestro espíritu?
es bueno que lo pensemos hoy, que comencemos a revisar estos aspectos de nuestras vidas para comenzar ya a entender lo que realmente es la elevación de nuestro nivel espiritual. Vamos a unas pausas en este momento, a unos comerciales, y volvemos ya en unos minutos. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con esta temática tan interesante como es ¿hay vida después de la muerte? Y nos encontramos ya concluyendo toda esta temática tan interesante que hemos desarrollado en la tarde de hoy. Y continuando con estas conclusiones, por ejemplo, encontramos una muy relevante en la respuesta que los espíritus superiores nos dan a la pregunta 959 del libro de los espíritus, cuando nos dicen: creer en Dios sin admitir la vida futura constituiría un contrasentido. El sentimiento de una existencia mejor está en el fuero íntimo de todo hombre. Dios no ha podido implantarlo en vano allí. Quiere decir, mis queridos hermanos, nuestros oyentes, que realmente el hecho de creer en Dios nos debe llevar a pensar de que existe algo más allá de la muerte en una vida futura, y por ende debemos trabajar por alcanzar esa felicidad tan anhelada en esa vida futura. Sí, interesante, José, porque eso nos define realmente qué estamos esperando nosotros con esta vida, ¿no? Además, yo creo que es bueno concluir y para dejar claro a todos los oyentes un tema que hablamos y que seguramente va a crear inquietudes, el tema de la envoltura material. Hay que explicar que el espíritu tiene una segunda estructura material, semimaterial que utiliza, que es el perispíritu. Él está unido a nuestro espíritu. Cuando se produce la muerte, el espíritu se despoja del cuerpo, pero no de la otra envoltura. El espíritu mantiene esa envoltura fluídica, que es lo que lo identifica en el mundo espiritual. Y es precisamente la que hablamos ahora, con la que se mostró Jesús. A esta envoltura el espiritismo le ha dado el nombre de periespíritu. Esa envoltura semimaterial que adopta la forma humana constituye para el espíritu su cuerpo fluídico, vaporoso, pero que por el hecho de que sea invisible para nosotros, en su estado normal, no deja de tener algunas propiedades de la materia. O sea, es materia quintesenciada que tiene sus propiedades distintas a la materia que nosotros conocemos. Por eso algunas personas pueden verlo, otros no pueden verlo, otros se aparecen, otros no se aparecen. Entonces, esa conclusión que podemos, sentar en el día de hoy es para dejar claro que si algo puede mostrarnos la realidad de la vida futura, es la existencia de un mundo espiritual que en muchas partes ha sido visto, ha sido escuchado, ha ayudado a que hayan intuiciones. ¿Quién no tiene la idea que muchas veces dice alguien que ha visto a alguien un visaje en la casa, o que alguien en un momento dado creyó ver un espíritu o escuchó una voz? Sí, es una realidad, se da, pero no para que tengamos miedo, es para que tengamos una certeza de que existe un mundo espiritual, y cuando estudiemos estas causas y los efectos de las mismas, que es lo que hace el espiritismo, entonces tendremos nosotros seguridad de lo que estamos escuchando y viendo. Así es, recuerden que nos pueden llamar ya para finalizar al número 656-5252. Y podemos seguir tratando otras conclusiones muy interesantes al respecto, cuando nosotros, por ejemplo, entendemos que la idea clara y precisa que nos formamos de la vida futura
nos da una fe inquebrantable, indestructible para el porvenir. Y esta fe tiene inmensas consecuencias sobre la moralización de los hombres, porque cambia completamente el punto de vista desde el cual se contempla la vida terrestre. Nuestra fe se fortalece cuando el alma se demuestra es inmortal. Cuando yo sé que la muerte no existe, cuando yo sé que la muerte no es más que una transición de un estado a otro, ese hecho debe fortalecer mi fe, porque estoy plenamente convencido, seguro, de que el Padre Creador, Padre con infinito amor y misericordia, me ha creado para vivir por siempre. Y eso se convierte en una base sólida, inquebrantable, para que yo no dude de la existencia de Dios, de la compañía de los espíritus superiores. Por eso el maestro Allan Kardec, a través de todo el mensaje consolador, irrestricto que la doctrina espírita nos ofrece, decía en el Evangelio según el espiritismo, y que lo podemos encontrar en el frontispicio de esta obra: solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Y la doctrina espírita no es más que una ciencia que a través de hechos concretos, palpables, demostrables, viene a demostrarnos y a fortalecernos en esa fe precisamente de lo espiritual. Entonces, en ese sentido, vemos que todo el tema relacionado a la muerte siempre nos va llevando a la temática más importante. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Exacto, José. Acabas de decir la palabra mágica. El objetivo que tiene el mundo espiritual, el objetivo mismo de Dios de darnos pautas para entender la vida futura, es precisamente incrementar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, estar convencido de que existe una vida futura, estar convencido de que somos seres inmortales, estar convencido de que existe un Dios que nos creó y de que nuestra vida está regida por unas leyes que hasta ahora estudiamos a nivel físico, como la gravedad, como la electricidad, pero existen leyes también que a veces desconocemos y son las que nos traen el sufrimiento, que son las leyes morales. Comenzar a entender que existe una ley de igualdad, una ley de progreso, una ley de reproducción, leyes morales que estudia la doctrina espírita y nos enseña en diferentes libros la forma de cómo no transgredirlas. Transgredir estas leyes morales que vino Jesús a enseñarnos es precisamente propiciar el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Tener la certeza de que nuestra vida continúa va a ayudar a que seamos racionales con este concepto. Comencemos a cambiar la estructura de nuestros pensamientos. Comencemos a cambiar nuestros actos. Ya ver al prójimo realmente como Jesús nos los pidió, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo podemos entender esto si no existe la vida futura? ¿Para qué amo al prójimo? ¿Qué objetivo tiene transformarme? ¿Qué objetivo tiene ser mejor persona? Mis hijos, mis padres, ¿se acaban con la muerte? No. Hoy estamos demostrando con este conocimiento espírita que la vida continúa. Después de la muerte está una nueva vida, pero ya antes del nacimiento hemos tenido vidas. Es lo más importante. No comienza todo en la cuna y no acaba todo tampoco en el cementerio. Por el contrario, apenas nuestro cuerpo terminó, pero nuestro espíritu continúa otras experiencias en la vida. Tenemos oportunidad en el mundo espiritual de revisar nuestras vidas pasadas y propiciar y solicitar que nos den las condiciones para superar estas fallas en la vida próxima. Hoy estamos viviendo nuestra mejor encarnación, nuestro mejor momento, nuestro mejor cuerpo. Por eso son dos cosas importantes que tenemos que aprender a cuidar. Cuidar nuestros pensamientos, que es nuestro espíritu. Ese caballo que a veces se desboca, comenzar a controlarlo con el conocimiento, con la fe, con tolerancia. Y también comenzar a cuidar este único cuerpo que tenemos, que es la herramienta que nos han dado en este momento para seguir progresando. Así es. Entonces, invitamos a todos nuestros queridos oyentes, todos estos hermanos que nos escuchan, a que estudien un poco más lo que esta maravillosa doctrina nos propone, este mensaje consolador que el Maestro Jesús realmente consolidó aquí en la tierra, como lo es la doctrina espírita. Los invitamos a que asistan a nuestro centro espírita Juana de Ángelis, a sus diferentes actividades, para que puedan aprender a conocerse a sí mismos, puedan mirar todas estas temáticas que nosotros desarrollamos aquí. Y el Centro de Estudio Espírita Juana de Ángelis se encuentra en la 4ª Avenida, en Manga, número 21A 44,
cerca del Trébol. Y ahí en ese centro espírita hay diferentes actividades públicas a las que todos podemos asistir. Los martes a las 6:30 son las conferencias públicas. Los miércoles a las 6:30 también se está haciendo el estudio de una de las obras psicológicas de Juana de Ángelis a las 6:30 los miércoles. Y los sábados a las 5 en punto, hoy en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis se hace un estudio de 2 obras fundamentales de la doctrina espírita, como lo es el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo. Entonces la invitación es a que asistan, a que estudien un poco más, para que se vayan compenetrando más con este mensaje consolador que la doctrina espírita nos propone. Sí, porque no solamente es escuchar y creer lo que nos dicen, ¿no? Hombre, ¿hay vida después de la muerte? Sí, sí la hay. Pero para tener la certeza, prepararnos con este concepto, comenzar a tener nosotros la fortaleza de la fe, tenemos que estudiar. Por eso nuestro centro se llama Centro de Estudios Juana de Ángelis. Se estudia. Esto no es dogma. No simplemente es creer lo que nos dicen o que alguien vio o alguien dijo. Es con el conocimiento que fortalecemos la fe. Es con el conocimiento que fortalecemos nuestro espíritu. Y nuestro espíritu necesita fortaleza porque la vida tiene sus impases, tiene sus contratiempos. Llegará el momento en que se nos baje el ánimo, llegará el momento en que tendremos complicaciones materiales, financieras, físicas. Y entonces tener claro este concepto es lo que nos da la fortaleza de continuar. Es la consolación que ha venido a traer la doctrina espírita. Así es. Entonces, habiéndose desarrollado toda esta temática, damos por concluida esta temática y una vez más, insisto, los invitamos a que asistan a nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis para que profundicemos en todas estas temáticas que nos conciernen a cada uno de nosotros, la razón de ser de nuestra existencia y para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, para que ampliemos ese amor tan infinito que se encuentra en nuestro interior. Estamos en su programa Luces para el Alma. Los esperamos el próximo sábado, puntuales 12 meridianos. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.